acaba de decir Soraya, a nivel nacional contamos con 2 millones de vacas. Castilla y León se sitúa la primera comunidad por número de nodrizas, siendo casi el 27%. A continuación le sigue Extremadura, Andalucía, Galicia y Asturias. Como vamos a tratar aspectos reproductivos, quería indicaros algunos parámetros para que podáis tener una comparativa, ¿no? Y saber de qué datos estamos hablando. Castilla y León y Extremadura son las comunidades con fertilidades más altas y menor intervalo entre partos. A nivel nacional, el intervalo se sitúa en 440 días. Y la Comunidad de Castilla y León cuenta con un intervalo de 426 días. Como podéis ver, es mejor dato que a nivel nacional, pero la situación esperada, o la óptima que consideramos, es de 365 días. Por lo que, como podéis ver, tenemos que seguir trabajando de forma intensa y exhaustiva para intentar conseguir este dato. La fertilidad a nivel nacional se sitúa en un 70,5%, y a nivel comunitario contamos con un 74,6%. El valor óptimo, ¿vale? Los porcentajes óptimos serían de un 86 a un 90%, por lo que todavía distamos de esos objetivos. Hablamos también de vacas sin parto, situándose en un 13%, ¿vale? Lo que pasa que en este estudio realizado por el Citran, ¿vale? Cuenta con la raza de Lide y de Fleckvick. Si quitásemos esas dos razas, ¿vale? Disminuiríamos este porcentaje alrededor de un 2%. O sea, que es para que lo tengáis en cuenta. No sé si conocéis el estudio, pero bueno, para quienes no lo sepan. Terneros por vaca hablamos de 9, ¿vale? De 9 terneros en el 2018, y la edad del primer parto se sitúa un 55% entre los 2 y los 3 años. Simplemente esto os lo indico para que sepáis cómo tomamos la referencia, cómo calculamos fertilidades o intervalos entre partos, porque ya sabéis que a veces varían opiniones o bibliografía. Entonces, nosotros hemos tomado la referencia del Citran y hablamos de fertilidad calculada como el número de terneros en un año entre el número de vacas nodrizas presentes, ¿vale? En ese momento. Sabemos que hablamos de años naturales, ¿vale? Entonces sabemos que a veces por manejo de ganado es muy distinto o muy difícil hablar de un porcentaje exacto en un año natural, porque las parideras son distintas. Pero siempre tenemos que tener de referencia algún dato y nosotros trabajamos por años naturales, ¿vale? Bueno, como aspectos de las explotaciones, sabemos que la reproducción es uno de los grandes pilares en los que tenemos que trabajar y mejorar para conseguir todo lo anteriormente visto. Y el objetivo al final es un aumento de la fertilidad, una disminución del intervalo entre partos, una disminución, por supuesto, de la mortalidad y del porcentaje de desecho, e intentar tener un estatus sanitario óptimo, ¿vale? Entonces, para eso hay que realizar controles, chequeos y una buena gestión. Bueno, esto es lo que yo os comentaba al principio. Este es el proyecto en el que estamos llevando a cabo, en el que participan una serie de empresas que son empresas del sector de nutrición animal, hay una asociación de ganaderos, ¿vale? Y también está el Instituto Ganadería Montaña que colabora en la realización del análisis. Todos ellos, cuando empezamos el proyecto, designaron 2 explotaciones, ¿vale? Cada uno de ellos, que ellos mismos con sus criterios consideraban que podían ser objeto de mejora, ¿vale? O algunos temas que se podía intentar trabajar más intensamente. Entonces, con todo ello se constituye el proyecto contando con 17 explotaciones, ¿vale? Entonces, el objetivo del proyecto, que denominamos ReproVac, ¿vale? Que significa un incremento en la fertilidad de las explotaciones del ganado vacuno de carne de Castilla y León, está financiado con fondos FEADER.
y trata de estudiar las enfermedades más habituales que afectan directamente a los parámetros reproductivos, tal como estábamos hablando antes. Entre estas enfermedades destacamos y haremos hincapié un poquito más adelante en las enfermedades producidas por tricomonas y por campylobacter. Como sabéis, están presentes en nuestras explotaciones y tenemos que llevar un control sobre ellas. Nosotros pretendemos con este proyecto conseguir un incremento de la fertilidad y una reducción del intervalo en repartos. Por eso al principio os hacía hincapié en estos conceptos, para que veamos un poco en qué parámetros nos movemos, en qué porcentajes y dónde pretendemos llegar, ¿no? Entonces, al final, el objetivo final de todas las ganaderías y de todo su rendimiento es conseguir un mayor número de becerros al año con el mismo número de nodrizas, ¿no? Entonces, al final necesitamos optimizar la explotación. Cuando empezamos, bueno, como veréis, la Consejería de Agricultura y Ganadería con previa autorización de los titulares, por supuesto, nos mandan año por año todos los datos que les pedimos para calcular pues censos, movimientos, salidas, bajas, de cada explotación, ¿vale? Entonces, con eso intentamos obtener los datos de cada una de ellas y así hacer medias globales y con todo ello calcular porcentajes para ver cómo están nuestras explotaciones a nivel global y ahí comparándolo con Castilla y León y también a nivel nacional, ¿vale? Entonces, se han realizado varios análisis. Se realizó análisis de agua y también se pretendía una valoración de la explotación. Al inicio realizamos unos checklists, ¿vale? Unas encuestas donde fuimos en persona junto con los técnicos de las empresas y los titulares de las explotaciones para hacerle una serie de preguntas y ubicar un poco la situación de cada explotación personal, aparte de, por supuesto, conocer dónde estaban ubicados ellos y poder hablar con ellos personalmente. Con todo ello, obtuvimos unas conclusiones y unos resultados que luego pudimos comparar con los datos que obtenemos como os digo yo, de la consejería. Calculamos unos índices productivos como el número de vacas por semental, la valoración de la condición corporal de las vacas, unos índices reproductivos como la edad del primer parto, vacas sin partos, fertilidad media e intervalo en repartos. Índices sanitarios, estamos realizando unos chequeos, ¿vale? anualmente para conseguir obtener las prevalencias pues, de estos agentes, como podéis ver, de varios protozoos, como son Neospora, Trichomonas noictia, enfermedades víricas que son principalmente IBR y VVD, y enfermedades bacterianas que, como ya hemos hablado, se trata de Campylobacter. Se realizó una valoración de los sementales, ¿vale? De todo lo que aquí veis. Hacemos mucho hincapié y damos mucha importancia al aparato locomotor y sobre todo a los aplomos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que al final es lo que condiciona en parte que el animal, en este caso, pueda cubrir a la hembra, ¿vale? También estuvimos realizando medidas de circunferencias escrotales. Ahora os indicaré, podréis ver unas referencias que he tomado. Y por último, el análisis del semen, ¿vale? Que como os contaré, lo realizamos ahí en la Estación Tecnológica de la Carne, en Guijuelo. Somos parte del equipo de litacilos que lo realizamos. Y al final realizamos una valoración microscópica y macroscópica, ¿vale? En macroscópica pues vemos el color, el olor, la densidad, la consistencia, ¿vale? Y microscópica os explicaré qué sistemas se utilizan, ¿vale? Y cómo los realizamos, porque sabemos que pues son sistemas que no se pueden disponer de ellos en muchos sitios, entonces hay mucha gente que le llama la atención, ¿no? Esto es lo que os comentaba, esto lo he tomado de la guía BART, no sé si conocéis la guía BART, pretende estandarizar, ¿vale? la valoración de la aptitud reproductiva de los toros, ¿vale? De los sementales, y en ellos pues, han participado varios organismos como son el SERIA, el CENSIRA, el INIA,
Saluvet, o sea, varios organismos dedicados a la reproducción. Entonces, estábamos de acuerdo que había mucha discrepancia entre protocolos a seguir, cómo trabajaba en este caso, cada veterinario privado, cada organismo. Entonces, al final, con esto se pretende intentar tener unos valores de referencia, ¿vale? Y unos protocolos para que quien lo necesite o quien quiera se intente seguir esa manera de actuar, ¿no? Y esos valores de referencia. Esta tabla me gustó, la verdad es que la he tomado porque me parece muy representativa. Ellos realizaron un estudio de 1014 sementales, ¿vale? Si no recuerdo mal, eran de la raza asturiana de los valles. Entonces, se midieron la circunferencia escrotal, al final han tomado una media de 15 meses, ¿vale? De los sementales de 15 meses, y lo han extrapolado a las razas como que veis aquí en la tabla. Han considerado unos valores de referencia a partir de los cuales se consideran no aptos y vamos dando diferentes grados de clasificación, ¿no? En aceptable, apto y superior. ¿Vale? Entonces, es un trabajo que está muy elaborado y la verdad es que es representativo. Como sabéis, el crecimiento testicular no es uniforme con la edad. Al principio, durante los primeros 6 meses, es lento, luego es mucho más rápido entre los 10 hasta los 12 meses, hasta alrededor del año, y luego va poquito a poco disminuyendo hasta los 2 años de edad, que alcanza aproximadamente el 90% del tamaño adulto. El tamaño final, digamos, lo consiguen alrededor de los 4 años, ¿vale? Cuando el semental cumple los 4 añitos. Entonces, aquí en esta tabla podéis ver también, que está tomada de la guía, podéis ver cómo crece, ¿vale? Diariamente y mensualmente. Como os contaba, el proyecto surge en 2017, ¿vale? Tenemos las 17 explotaciones, no están representadas en todas las provincias, ¿vale? Pero prácticamente en casi toda la comunidad. Además tenemos diferentes manejos, tenemos explotaciones de montaña, tenemos explotaciones de la dehesa, o sea que tenemos un manejo diferente. Y así también podemos valorar y ver las diferencias que existen entre ellas, ¿no? Por supuesto, en ningún momento se da nombres ni se hace referencia a los titulares. Cada explotación lleva asignada un número identificativo y cada año ellos saben, tanto las empresas como los titulares a nivel particular, conocen su número identificativo y saben de quién estamos hablando. Entonces, ellos pueden compararse con las medidas globales y saber sus resultados. Nosotros desde el ITACIL elaboramos informes y todos los resultados que nos llegan, tanto los que elaboramos nosotros mismos como los que nos mandan otros laboratorios, como veréis luego, se los hacemos llegar a los técnicos de las empresas, ¿vale? Y que ellos son, digamos, un poco los intermediarios que se os hacen llegar a los ganaderos en sí. Entonces, luego estamos siempre en contacto para atender dudas, consultas. En esta situación actual no estamos presencialmente con ellos, pero podemos atender telefónicamente, por correo o de la manera o incluso online, ¿no? Que se ha puesto tanto de moda. Así que para caracterizar nuestras explotaciones, deciros que el tamaño medio a fecha de enero del 2020 es de 165 animales, o sea, son explotaciones ya de un tamaño considerable, y el número de nodrizas medias es casi de 100, ¿vale? O sea que contamos ya con explotaciones que hablamos ya de un manejo a gran escala, ¿no? Simplemente nos llama la atención, esto lo quiero destacar, que sigue habiendo sementales, el semental que prioritario es el Limousin, como imaginaréis, pero sigue habiendo sementales mestizos, ¿vale? Con lo que conlleva que haya productos muy heterogéneos y que haya una heterogeneidad racial marcada. Entonces, estamos intentando poquito a poco eliminar esa variedad para intentar conseguir productos lo más homogéneos posible, ¿no? Limousin es la primera raza
tanto en nodrizas como en sementales, pero sigue destacando el conjunto mestizo, ¿vale? en las nodrizas, que es un 52%. Como os he comentado, para obtener los resultados nos mandan los datos de cada explotación anualmente, y con ello obtenemos datos reproductivos como son la fertilidad y el intervalo entre partos. Estos dos parámetros son los que más importancia damos, ¿no? Os podría poner muchísima información de muchos datos que se obtienen y que calculamos, pero hemos decidido destacar estos dos parámetros como los más importantes, ¿vale? Esta tabla, la primera vez que elaboramos el checklist y obtuvimos las respuestas y las pudimos analizar, vimos que había muchísima diferencia, ¿vale?, de lo que el titular de la explotación creía a la realidad. Y aquí lo podéis observar, ¿vale? Como veis, hay 17 explotaciones y la primera columna de respuesta de checklist es lo que ellos nos contaban cuando hablábamos con ellos y hacíamos los cálculos con ellos de lo que creían que tenían de fertilidad en su explotación. Y la segunda columna de fertilidad es la que nosotros calculamos ya con los datos que nos aportan. Entonces, en el 50% casi de las ganaderías había una diferencia, como podéis ver, de más de 10 puntos, de más de 10%, porque teníamos algunas incluso llegaban al 28%. Sí que es verdad que en algunas pasaba el caso contrario, creían que tenían menos fertilidad de la que realmente tenían. Y sabemos, incluso ellos mismos a veces nos lo dicen, ¿no?, o otras personas con las que hablamos del entorno, que no anotan, no toman un registro de la información muchas veces por falta de tiempo, por no saber a lo mejor cómo. Luego sabemos que hay zonas que están un poco quizá olvidadas. No hablamos de zonas con grandes explotaciones, de fincas de 500 animales, ¿no? Hablamos de zonas quizá pues un poquito de montaña, de sierra, donde hay explotaciones con poco número de nodrizas, ¿vale?, muy repartidas. Entonces, al final, por trabajo, no llega quizá muchas veces un veterinario de explotación por la situación que digo. Entonces, a veces hay falta de comunicación, ¿no? Ellos no ven a un técnico, no saben cómo hacer las cosas. Entonces, bueno, creemos que hay una falta de información y de registro de datos muchas veces, ¿no? Entonces, consideramos muy importante, y creo que se ha ido viendo, porque la evolución del proyecto así lo marca, que sí que cada vez se hace más hincapié en el registro de la información y de los datos, y poder así también, al final, como decimos, ¿no?, tener una trazabilidad dentro de la explotación. Esto simplemente es para ver qué datos trabajamos o con qué datos estamos hablando dentro de nuestro proyecto. Fertilidades salieron, hay casi un 71% de fertilidad media entre los años que llevamos de proyecto, de duración de proyecto, y al final, pues, dista todavía de la óptima, ¿no? O sea, con lo que conlleva que evolucionamos, pero vamos poquito a poco, entonces tenemos que seguir trabajando. El intervalo en repartos, ¿vale?, a nivel, como os comentaba en las primeras diapositivas, a nivel de Castilla y León es de 426 días, y nuestra media global de todos los años es de 430. O sea, estamos en la media rondando la media de la comunidad. Está un poquito mejor que a nivel nacional, ¿vale?, pero debemos intentar conseguir los 365 días, que es el valor óptimo, ¿vale? Dentro del estado sanitario, al principio nos reunimos y tomamos la decisión entre todos de muestrear la mitad de las hembras aproximadamente. Al principio han ido aumentando el número de hembras cada año. La verdad es que estamos viendo que las explotaciones crecen,
pero al principio muchas de ellas eran como de una media de 60, se había hablado de 60 nodrizas, por lo que consideramos muestrear el 50% de ellas. O sea, al final quedamos en 30 hembras, ¿vale? Y en un número variable de becerros. Consideramos que los becerros eran los que nos daban la información, ¿vale? Sobre todo frente, por ejemplo, a BVD y BR, ya que no estaban vacunados, y consideraríamos una edad a partir de aproximadamente de 6 meses para que se hubieran destetado, ¿vale? Y no hubiera interferencia maternal. Entonces, al final, cada año ha sido un número variable de becerros según la disposición, como sabéis, y la época del año que se puede ir a muestrearlos. Entonces, en el 2020 conseguimos 299 becerros, ¿vale? Estos becerros, deciros, que se sangraron en 2 intervalos de tiempo, separados aproximadamente entre 1 mes y 2 meses, dependiendo un poco también la disponibilidad, ¿vale? Para ver la interferencia maternal. Entonces, luego veremos resultados y podréis establecer vuestras conclusiones. Analizamos Neospora y Besnoitia, ¿vale? Y como enfermedades víricas, IBR y BVD. Os he hecho un resumen, ¿vale? Porque había muchísima información. Entonces, para que veáis un poco la evolución con los años, la última columna, que es la del 2018, podemos ver que de un 26% de positividad en becerros frente a BVD, hablamos de un 11% en el 2020. Y lo mismo ocurre con IBR, ¿vale? Los becerros se han sangrado, como os digo, en el 2020 2 veces, ¿vale? Sí, perdón, ¿qué ocurre? Si salía, está analizado siempre por los mismos, se analiza el Instituto Ganadería de Montaña, ¿vale? Entonces siempre utilizan el mismo kit, o sea que no hay ninguna diferencia en eso. Entonces, nosotros obteníamos los resultados de los 2 muestreos diferenciados, ¿vale? Y ahí podíamos obtener las conclusiones. Si era el primer sangrado negativo, hablamos en concreto, por ejemplo, de un becerro, ¿vale? Si ese becerro era negativo en el primer muestreo y en el segundo se mantenía negativo, significaba que no había circulación vírica, ¿vale? Y que no había en ese momento y que la madre tampoco le había transmitido ningún tipo de anticuerpos frente a ese virus. Si en el primer muestreo salía positivo y luego negativizaba, significaba que la madre le había transferido anticuerpos, ¿vale? Y que luego, posteriormente, no había circulación vírica, porque los becerros, recuerdo, que no estaban vacunados, entonces negativiza porque no hay circulación en ese momento, ¿vale? Entonces, se puede decir que esa explotación estaba libre en el momento del muestreo. Y luego, en caso contrario, como tercera opción, si el becerro salía negativo y luego se convertía positivo, significaba que había una circulación vírica. Y es cuando ahí teníamos que digamos, empezar a alertarnos y tener que tomar medidas para ver si esa explotación vacunaba, no vacunaba, pues en caso de VVD sí podía haber un EPI. Entonces, los becerros nos han aportado mucha información, ¿vale? Si era positivo y positivo, estaba claro, era positivo porque o bien la madre había transmitido anticuerpos o el becerro, o sea, o había circulación en ese momento y seguía viéndolo después del tiempo que pasaba, ¿vale? En Besnoitia y Neospora, en el 2020 ya no analizamos, habíamos analizado 2 años anteriores, ¿vale? En animales adultos, y vemos la prevalencia, un 11% en Besnoitia y un 9% en el 2019 en Neospora. Luego veréis un poquito la besnoitiosis donde se ubica principalmente, ¿vale? Hablando de explotaciones positivas, ¿vale? En el 2018, fijaros cómo llama la atención que de VVD había un 81% y de IBR un 63%. En el 2020 se ha reducido a un 23% y a un 35% respectivamente. O sea, hemos visto, ¿vale?, el efecto que tiene el muestreo y el ver resultados ya reales, o sea, decir, tu explotación tiene este resultado, esta prevalencia, y
algunas de ellas que no vacunaban, al realizar ciertos muestreos y ver estos porcentajes, han empezado a vacunar, ¿vale? Y estamos viendo su efecto positivo. No siempre que hay un problema hay que recurrir directamente a la vacuna. Estábamos hablando de porcentajes que veíamos en becerros, que ya se analizaba y ya sabíamos que había circulación actual en ese momento, ¿vale? Entonces es cuando el veterinario de explotación se ponía de acuerdo con el titular, con el ganadero, y tomaban la decisión, ¿no? Nosotros estábamos allí pues, para poder aportar resultados y opiniones, pero siempre era decisión suya final, ¿vale? Y por último, Besnoitia y Neospora, como podéis ver, aumentó el porcentaje de explotaciones positivas, porque Besnoitiosis ocurría que estaba localizada al principio en la provincia de Soria, ¿vale? Y luego al año siguiente había aumentado la distribución y ya empezamos a encontrar por Ávila y por Valladolid, ¿vale? Entonces, bueno, vimos que estaba aumentada la distribución. Sobre el análisis de sementales, ¿vale? En nuestro proyecto analizamos 55 sementales. Utilizamos el sistema CASA, ¿vale? Que luego os explicaré un poquito en qué consiste, a quienes no lo conozcan y cómo se trabaja. Yo os estoy hablando ahora, ¿vale? De los datos del proyecto que estamos trabajando. Luego, como hemos podido hacer paralelamente más análisis con otros sementales, además con un número muy destacable, veremos los resultados que hemos obtenido. Pero en el caso de estas explotaciones participantes, en el 2018 hubo un 68% de sementales aptos, ¿vale? Que la calidad seminal se consideraba apta, a un 89% en el 2020. O sea, solo empezar a muestrear y a hacer entender que la importancia de un análisis de calidad seminal, empezó a haber un chequeo anual, por lo menos. En muchas explotaciones hemos ido hasta 3 o 4 veces, porque siempre que sale un semental no apto, no se considera, no se descarta, ¿vale? Directamente, sino que hay varias repeticiones más. A veces por circunstancias puede producirse pues, choques térmicos, por ejemplo en la muestra de semen, puede ser que el semental no haya reposado y haya estado cubriendo, como nos ha pasado en una ocasión, el día de antes. Entonces había varias circunstancias que siempre te hace pensar que hay que darle más oportunidades a los sementales, y no rechazaríamos a muchos de ellos ya en la primera opción. Entonces, había explotaciones que como os comento, hemos ido bastantes veces, ¿vale? Y el ganadero en sí veía el resultado, ¿no? de esos chequeos, de esos análisis. Y empezaron a dar importancia incluso a la hora de exigir, cuando adquieren un animal, compran un animal de fuera, el que ese semental trajese un informe, ¿no? Un espermiograma que declarase que ese semental, cuando se había realizado el chequeo, la extracción de semen, era válido, o sea, tenía una aptitud en su calidad seminal, ¿vale? Como os comentaba, el 90% cuando realizamos las encuestas y cuando fuimos por primera vez a extraer semen, nos reconocían que no habían realizado nunca una extracción, incluso muchos de ellos no habían visto cómo era el protocolo, ¿no? o la toma de muestras. En nuestro caso utilizamos el electroyaculador. Hay varios sistemas de recogida de semen, como sabéis, y luego pues os veréis un poquito en qué consiste. Y ellos mismos decían que no habían visto nunca, ¿no? Y les sorprendía bastante. Entonces empezamos a ver el efecto que tenía los muestreos, y a día de hoy, bueno, hasta el 2020 son resultados de finales de año, tenemos un 10% de no aptos, ¿vale? Y algunos de ellos no se pudieron repetir, ¿vale? O sea, que se consideraron no aptos sin poder finalizar, digamos, ese criterio, ¿no? Y esa decisión. También realizamos muestreos en los sementales con raspados prepuciales, ¿vale?
pues realizamos el raspado, utilizamos los medios apropiados que nos facilita, en este caso se analizan en el laboratorio de zootecnia, y los mandamos en refrigeración allí al laboratorio y ellos nos emiten el resultado, ¿vale? Y pudimos ver que en el 2018 había un 32% positivos a Campylobacter, ¿vale? Y se ha reducido, no llega al 50%, pero casi un 45% aproximadamente, en el 2020. Y lo de Trichomonas sí que nos llamó muchísimo la atención, porque como sabéis, Trichomona a día de hoy hay varios artículos publicados, algunos americanos, que dicen que sí, que hay algún producto que puede ser eficaz, pero no está demostrado. Entonces, a día de hoy se considera que no hay un tratamiento eficaz frente a Trichomona. Y lo que han hecho, que nos comunican los veterinarios y los titulares mismos, es que cuando un toro es positivo a Trichomona, se sacrifica, ¿vale? Se manda a matadero. Entonces, se reduce en la prevalencia un 11% a un 1,78%. O sea, de verdad que nos ha dejado, vamos, alucinados la reducción del porcentaje, ¿vale? Solo por haber realizado los muestreos correspondientes. Y es más, a día de hoy sabemos y nos dicen que ellos ya periódicamente, cada X tiempo, según recomiendan sus veterinarios principalmente, realizan raspados, porque ven que es una prueba eficaz, ¿vale? Rápida, y que enseguida sabes si tu semental es portador o no, porque como sabéis, son portadores asintomáticos. Entonces, el ganadero en sí no puede ver si su toro está enfermo, ¿vale? ¿Y cuál es el problema de ello? Pues que se lo está transmitiendo a las vacas que está cubriendo. Y como, por lo menos en nuestro caso, utilizan la monta natural, ¿vale? La inseminación artificial la han usado en contadas ocasiones y muy escasamente. La mayoría, como os digo, realizan la monta, la cobertura natural. Entonces, claro, les importaba muchísimo, porque al final es el mecanismo de transmisión, ¿no?, de la enfermedad. Y nadie podíamos ver que ese toro estaba enfermo o no. Entonces, la única forma de poder demostrar o de conocer, ¿no?, mejor dicho, que teníamos un semental positivo era realizando, en este caso, un raspado, ¿vale? Bueno, simplemente esto a modo de, bueno, para que conozcáis un poquito. También hemos estado realizando estudios, ¿vale?, de fragmentaciones de ADN. Es un kit rápido, utilizamos un kit rápido, ¿vale?, que consiste para ver, digamos, el grado de dispersión de la cromatina espermática, ¿vale? Entonces, esto es una foto captada de nuestro microscopio, ¿vale?, de cuando hicimos el kit, de cuando empleamos los kits, y esto es para que entendáis, una comparativa de cómo se ve el espermatozoide que tiene el ADN íntegro o su ADN fragmentado, ¿vale? Entonces, nosotros realizamos muchos estudios, hay veces que se obtienen resultados, a veces que no podemos establecer una relación directa, ¿vale? Pero sí que al final obtenemos en conjunto todos los parámetros estudiados y todos los análisis realizados para obtener unas conclusiones, ¿vale? Hemos estado sangrando durante varios años a sementales y a nodrizas, e incluso novillas, ¿vale?, para obtener una media del nivel de algunas vitaminas y minerales. En este caso os hago hincapié en los valores obtenidos en los sementales, ¿vale?, para que veáis un poquito cuál es el valor de referencia que tenéis en la tabla de abajo y cuáles han sido nuestros promedios después de calcular los análisis realizados individualmente en cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, la vitamina E, el cobre y el zinc estaban por encima de los niveles recomendados, ¿vale?, o niveles mínimos, mejor dicho, y el selenio, en este caso en los sementales, estaba justo en el valor mínimo.
¿vale? Pero en las hembras, por ejemplo, en las nodrizas, sí que nos salió que era un poquito menor, ¿vale? Sabéis que en Castilla y León los pastos son precarios en selenio. Entonces nos dio bastante información. Nada, esto simplemente lo voy a pasar, ¿vale? Porque son un poco a nivel de recordatorio de cuáles son los efectos de la vitamina E y los diferentes minerales y sus carencias, ¿vale? Os pongo un poquito el resultado del proyecto, que al final es lo que nos podemos quedar con ello, ¿vale? Después, como os digo, de cruzar con programas de análisis estadísticos toda la cantidad de información que teníamos, toda la cantidad de datos, ¿vale? Aunque aquí no los veáis reflejados, el estudio está hecho, ¿vale? Lo que pasa es que es imposible plasmar todos los resultados que hemos obtenido, ¿no? Entonces, vimos que había una relación directa entre la calidad seminal, es decir, la aptitud, y la fertilidad, ¿vale? O sea, que había mayor porcentaje de espermatozoides móviles progresivos y mayor fertilidad, ¿vale? O sea, mayor número de esos porcentajes, mayor fertilidad del semental y, por tanto, al final había una mejor fertilidad de la explotación en global. También había una correlación directa entre la cantidad de cobre en plasma sanguíneo y la calidad de seminal, es decir, el porcentaje mayor de espermatozoides progresivos. Y asimismo, también había una relación entre tricomona, como hemos hablado, y la calidad seminal. Es decir, se pudo observar que la mayoría de ellos, cuando había presencia de tricomona, el semen se consideraba no apto, ¿vale? Y por tanto el semental no era válido. IBR y BBD estaban estrechamente relacionados, ¿vale? Y cuando había una mayor prevalencia de IBR, coincidía que esas explotaciones tenían fertilidades más bajas. Y asimismo había un mayor número de muertes de becerros, sobre todo mayores de 15 días, porque las bajas las dividimos en intervalos de edades, ¿vale? También para poder ver diferentes causas. También sucedía lo mismo con BBD, ¿no? Había mayor número de bajas en terneros, en este caso hasta el año. La besmitiosis, como os he comentado, pudimos ver que había una propagación en diferentes provincias de Castilla y León. Sí que es verdad que por compañeros de Soria que nos comentan, allí coexisten con la enfermedad, ¿no? Y bueno, había alta prevalencia, pero habían aprendido a vivir con ello. Y muchas veces no manifestaban ni sintomatología clínica. Podríamos apreciar también una mayor cantidad de vitamina E en toros con aptitud reproductiva válida, ¿vale? Existen altas concentraciones de vitamina E en explotaciones con buena fertilidad y también, aparte de tener altos niveles de vitamina E, analizábamos el cobre en nodrizas y todo eso estaba relacionado con una buena fertilidad, ¿vale? Os pongo aquí un ejemplo, no sé si habéis usado alguna vez programas de análisis estadísticos, ¿vale? Es para que veáis un poquito una gráfica de cómo se interpreta, ¿no? Entonces, todos estos datos que os digo han demostrado relación, pero muchos otros no. O sea, aunque no estén aquí representados, se han cruzado y se han estado analizando. Como os he dicho, paralelamente hemos estado trabajando en el análisis de otro tanto número de sementales. En este caso, en el 2020, hemos analizado a 216 sementales, realizando 477 analíticas. Porque, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Hemos ido realizando análisis a diferentes horas, ¿vale? A diferentes intervalos de tiempo, para ver cómo mermaba la calidad seminal, el porcentaje exactamente de espermatozoides progresivos móviles. Entonces, las muestras que nosotros podemos ir, por ejemplo, en el proyecto, esas muestras las extraemos y las llevamos nosotros a Viejuelo, ¿no? Y las analizamos allí. Entonces, pasan muy pocas horas. Pero muchos compañeros que nos mandan muestras, claro, cuando nosotros las recibimos han pasado quizá casi 24 horas. Entonces, al final, eso es lo que queríamos estudiar, ver el efecto del paso de las horas, ¿vale? en la calidad seminal finalmente. Entonces, tenemos un número muy representativo de sementales gracias a todas las muestras que hemos ido recibiendo.
También analizamos la manera de conservación, ¿vale? Veréis que la refrigeración es la que se debe de utilizar, pero también hicimos el estudio con 79 analíticas que conservábamos o bien en calor o a temperatura ambiente, ¿vale? No me quiero enrollar porque creo que, que se me pasa la hora, entonces, nada, simplemente a efectos de recordatorio, que como no sabéis que es un protozoo, ¿vale? Que al final lo que se puede llegar a ver es un ciclo estral irregular, ¿vale? Las vacas pueden salir repetidoras. Y Campylobacter es una bacteria, ¿vale? Y en machos se localiza en el prepucio y no suele mostrar sintomatología clínica como hemos comentado, ¿vale? Las hembras pueden presentar ciclos, o sea, perdón, celos, pueden volver repetición de celos, ¿vale? E incluso abortos, ¿vale? Abortos tempranos. Campylobacter, deciros que si hay un aborto, se puede recoger la muestra del feto, ¿vale? Los fetos a veces manifiestan en el hígado focos de necrosis, ¿vale? Muy circulares, y eso es un signo muy típico de Campylobacter. Simplemente, pues como sabemos, hay una baja fertilidad por estas enfermedades, hay un mayor número de días entre intervalo entre partos y al final tienes que sacrificar a los animales positivos y hay un menor número de terneros nacidos, ¿no? Pues como os comentaba, para valorar la incidencia de tricomón y campilo se tomaron muestras de esmegmas prepuciales, ¿vale? De los mismos toros. Nosotros en nuestro caso empleábamos raspadores plásticos que se introducen en la cavidad prepucial y realizamos de 20 a 30 movimientos, ¿vale? En sentido antero-posterior. Y tienen que ser además con Mónica, si haces el favor, si puedes ir agilizando. Ah, sí, vale. Nada, simplemente saber que la electroeyaculación fue el sistema elegido, ¿vale? Que provoca ciertas descargas eléctricas poco a poco hasta que el semental eyacula, ¿vale? Esas muestras las atemperamos gradualmente ya en el itacil, aquí en Guijuelo, y utilizamos el sistema CASA, ¿vale? Para determinar concentraciones y porcentajes de espermatozoides móviles progresivos principalmente. Este es, como veis, el equipo, ¿vale? Un microscopio conectado a la cámara del ordenador y ahí nos manda las imágenes. Se realizan informes, que es lo que denominamos espermiograma, que es lo que nosotros mandamos al veterinario en este caso, ¿no? Este fue el grupo, la clasificación que nosotros consideramos, ¿vale? Teniendo en cuenta que las muestras nos llegaban a las 24 horas de la extracción. Entonces, esta es la clasificación que nosotros tomamos, ¿vale? De la guía BART pude sacar esto que es bastante representativo. Entonces, cuando la guía BART trabaja con extracciones a tiempo cero, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos llegan a las 4 o 5 horas, o podemos recogerlo nosotros, seguimos esta clasificación. Y al día siguiente, claro, se ha demostrado que se reduce el porcentaje de espermatozoides y podemos optar por la otra clasificación, ¿vale? Esto es un espermiograma, estas son imágenes que captan el microscopio, ¿vale? Y se pueden ver las trayectorias de espermatozoides y los colores distintos son porque indican diferentes velocidades, ¿vale? Entonces, con la trayectoria tú puedes ver si son rectilíneos o no, porque a veces hacen cycling y no avanzan, no progresan. Entonces, eso sería un semental no apto. Siento ir tan rápido, pero se ha alargado la cosa. Pudimos ver con todos estos estudios que la motilidad progresiva disminuía drásticamente con el tiempo. Es decir, en las primeras 12 horas se reducía ese porcentaje de progresivos a casi un 50%, ¿vale? Y que se debía utilizar, como os he comentado, refrigeración para mantener las muestras, ¿vale? De los toros que analizamos, estos mismos toros, de los 216 analizamos 193 frente a tricocampilo, teníamos el resultado de los raspados y al final lo importante es que había un 33% o hay un 33% de sementales positivos a Campylobacter. O sea, estamos hablando de un tercio de los sementales de las explotaciones positivos, ¿vale? Entonces, sabéis que Campylobacter se trata, ¿vale? Y normalmente negativiza muy bien. Sí que recordaros que, bueno, como no había un poquito porcentaje positivo comparado con Campino. Sí que esto es el resumen, ¿vale? Que hay un 33% y que recordaros que para considerar negativo a un semental, ¿vale? Hace falta tener 3 resultados consecutivos negativos.
¿vale? Nunca se puede decir que un semental negativizado con un muestreo posterior negativo. ¿Vale? Y luego deciros que analizamos Campilo y Campylobacter y BVB, como veréis aquí, y el porcentaje de espermatozoides progresivos, y pudimos ver que sí que es verdad que esas explotaciones que eran positivas, esos sementales, perdón, en las primeras 6 horas tenían un menor porcentaje de espermatozoides progresivos, ¿vale? Y luego, pues como propuestas de medidas, simplemente lo que os decía, no descartar animales en un primer raspado, a realizar tres muestreos posteriores, ¿vale? Chequear, por favor, a la hora de comprar, intentar exigir o pedir, ¿no? un informe de un espermiograma y un informe laboratorial frente a Trichomona y Campylobacter, porque estáis viendo la prevalencia que hay, ¿vale? Y sabéis que una vez incorporéis un semental a vuestra explotación, va a juntarse con las vacas, obviamente las va a cubrir y tenemos un gran problema, ¿vale? Entonces no supone nada y nos prevenimos a gran escala. Separar los animales positivos de los negativos si es posible, ¿vale? Y introducirlos confirmados negativos. Tenemos que retirar los sementales durante un periodo mínimo de 3 meses, ¿vale? Es lo más importante. Y a nivel último información, o última anotación, por favor, realizar una anotación de los datos y de la información de vuestra explotación, ¿vale? Así podremos todos optimizar la producción. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y gracias a Mónica por la excelente presentación. Entonces vamos a hablar algo en base y siguiendo el ritmo que dijo Mónica de control y gestión reproductiva. ¿Vale? Porque es muy importante nosotros controlar la productividad del rebaño, porque la productividad del rebaño siempre va a depender del balance coste-beneficio que nosotros tengamos, de los gastos que nosotros tengamos y de los ingresos que nosotros recibamos de la explotación, que en este caso depende de la venta del ternero, de los descartes y de las subvenciones. Pero nosotros aquí podemos hacer mucho énfasis en cómo podemos mejorar esta parte de gastos, ¿vale? Entonces, ¿dónde estamos ahora? Nosotros sabemos cuántos partos al año por vaca tenemos, porque no es lo mismo nosotros decir que la vaca me pare cada año, como bien decía Mónica ahora, ella tenían unos intervalos entre partos que todavía podemos mejorar mucho, entonces nosotros tenemos que hacer muy bien los registros para saber cómo estamos y dónde estamos ubicados. Sabemos y tenemos ubicadas cuáles son las vacas que no nos paren todos los años, o cuál es el primer parto de nuestras novillas, cuál es la edad y a qué edad las estamos metiendo al servicio y cuál es el peso en que estas están siendo servidas. Sabemos cuántos terneros perdemos antes del destete y una cosa muy importante, ¿cuánto nos cuesta producir un ternero? Nosotros tenemos que empezar a trabajar en esto, en trabajar en cuánto nos cuesta producir un ternero para ver qué beneficio tenemos, para ver si está siendo rentable o no está siendo rentable nuestra explotación. Entonces, ¿cómo podemos hacer más productivas las explotaciones de vacas nodrizas? Pues el objetivo prioritario es que nosotros necesitamos saber dónde estamos para poder tomar decisiones. Siempre tenemos que saber dónde estamos inicialmente para poder decisiones y así mejorar la eficiencia reproductiva, teniendo más terneros destetados o cebados y tener más kilogramos de terneros por vaca por año, lo que llama alguna gente kilogramos de carne por hectárea. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos mejorar esta balanza de resultados? Lo inicial es disminuir costes, optimizando los costes que nosotros tenemos en nuestras manos, por ejemplo, los periodos improductivos, la edad del primer parto, mirar cuáles son las vacas que están infértiles o las novillas que no nos han llegado bien a gestación. Pero ojo, que algunos de estos costes pueden, al recortarse, reducir el coste inicial, pero también los ingresos futuros. Y en esto me refiero mucho a la parte de prevención, a la parte tanto de prevención en monitorizaciones, tanto sanguíneas como monitorizaciones de los toros, como reducir costes en vacunas, que a veces bajamos mucho eso y la prevención es mucho mejor que curar. Y podemos aumentar ingresos. Claro que hay cosas que no dependen de nosotros. Lo primero es la subvención, porque nosotros no sabemos cómo se está fluctuando esto, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el precio del mercado del ternero, sabéis que varía mucho,
dependiendo de la situación en el mercado. Miremos esta pandemia, cómo ha bajado el precio, las exportaciones si se paran, el famoso barco si se para también nos disminuye el precio, y esto no depende de nosotros. Pero lo que sí depende de nosotros es mejorar la fertilidad, el número de terneros que destetemos por vaca al año y la calidad que nosotros hagamos de esos terneros. Porque si es buena calidad, pues obtendremos un mejor precio. Entonces, nosotros para tener un objetivo de aumentar el kilogramo de ternero producido, tenemos que tener en cuenta la genética, el manejo de la recría y el cebo, además de un buen manejo reproductivo, tener una muy buena nutrición, y alimentación, que la nutrición es los nutrientes y la alimentación la forma en que le damos estos nutrientes a los animales. Y teniendo todo ello, tener un buen plan sanitario, haciendo un buen manejo zootécnico de todos estos para aumentar nuestro objetivo, que es los kilogramos de terneros producidos. Entonces, el objetivo prioritario, como dije anteriormente, es optimizar la producción de terneros destetados. ¿Cómo optimizamos esto? Maximizando y teniendo un buen programa reproductivo. Prevenir las causas infecciosas de enfermedades que nos afectan directamente en el fallo reproductivo y en la producción de abortos, como son el IBR, el VVD, la leptospira y la tricomona y la campylobacter, muy importante en explotaciones donde se hace la monta natural, que son la gran mayoría, como dijo Mónica bien anteriormente. Bajando la mortalidad de terneros y ganando la ganancia media diaria, controlando la diarrea neonatal. Acordémonos que casi siempre que hay diarrea neonatal después se nos presentan neumonías, y teniendo en cuenta las clostridiosis, o sea, lo que son las enterotoxemias, los camburcos, etcétera. Tenemos que controlar muy bien esto. Entonces, así maximizamos la tasa de terneros destetados por vaca y por año. Lo primero que tenemos que hacer es conocer el punto de partida y tenemos que hacer un checklist. ¿Y por qué es muy importante nosotros tener este punto de partida? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por sensaciones y decimos, yo empecé un protocolo o un plan reproductivo o un plan vacunal y a mí me siguen repitiendo vacas, a mí me siguen abortando vacas o si me siguen muriendo terneros. Pero si nosotros tenemos este punto inicial, podemos ver en el segundo, tercer, cuarto año si la reproducción va mejorando, si la tasa de fertilidad va mejorando, además de los terneros muertos o terneros nacidos muertos, cómo voy mejorando todo eso. Hay que tener en cuenta las principales enfermedades que tengo en la explotación y las principales enfermedades que me rodean para saber yo cómo las puedo atajar y hacer sistemas de trabajo, tener un buen protocolo sanitario y poder programar con el técnico de la explotación cómo vamos a mejorar todos esos puntos en los que estoy fallando. Al conocer el punto de partida es muy importante hacer o palpación rectal o ecografía. Es muy importante que nosotros tengamos y vayamos haciendo cada vez más evaluaciones reproductivas, no solo para ver si nuestras vacas están preñadas o vacías, sino también para ver posibles patologías ováricas o posibles patologías en el útero que nos estén impidiendo que el rebaño se comporte bien desde el punto de vista reproductivo. Entonces, esto lo tenemos que meter nosotros en la explotación. Ojalá lo hiciéramos varias veces al año y no le tengamos tanto miedo a esto de meter las vacas a la manga, que después hablaremos un poquillo de ello. El objetivo de nosotros conocer el punto de partida es que identificamos las vacas gestantes y entonces podemos hacer lotes. Y identificamos las vacas que están gestantes de las no gestantes. Las que no están gestantes las ponemos en reproducción lo antes posible, o les podemos hacer sincronización de celos, podemos hacerlas o ponerlas en monta natural o hacerles inseminación artificial y así hacer estos protocolos de sincronización que existen 1000, ahora les doy ejemplo de alguno que nos está funcionando bien, y también tomar decisiones para eliminar los animales que no están productivos, porque estos animales nos están generando problemas y también nos están generando pérdida de rentabilidad. ¿Cómo nosotros mejoramos los resultados reproductivos? Como dije anteriormente, optimizando los costes.
controlando estos periodos improductivos, controlando las vacas que tenemos vacías, infértiles, cómo escogemos las novillas, cómo escogemos la reproducción, cuál es la edad que nosotros nos marcamos como objetivo al primer parto para nosotros tener en esa vida útil de las vacas una buena cantidad de terneros. También podemos aumentar los ingresos teniendo una buena gestión de la reproducción, hacer, como dije anteriormente, los diagnósticos de gestación y programar los partos según nos interese, por las épocas de pasto que nos interesen, manejando muy bien las praderas y además teniendo en cuenta cómo fluctúan los precios del mercado. Entonces nosotros esto lo podemos hacer con el manejo de los toros y también con la sincronización. Además, debemos de minimizar la mortalidad neonatal. Esto es muy importante en nosotros intentar en lo posible vigilar los partos, tener áreas donde nosotros podamos tener a las vacas bien vigiladas y podamos atender partos distóxicos, vacas con problemas y que nosotros podamos hacer estas cosas de una manera que nos permita tener la mínima mortalidad neonatal. Para esto es muy importante tener instalaciones, tener pautas de manejo y de grupos, que las instalaciones sean seguras tanto para el animal como para el técnico o el operario que está haciendo las labores. Aquí vemos a una veterinaria, a Nati, haciendo evaluación reproductiva, la está haciendo con ecografía y en vacas de carne perfectamente se pueden hacer también y la verdad que viene muy bien hacer esto. No nos olvidemos de la nutrición, porque la fertilidad es el reflejo de una correcta alimentación. Ahora Mónica nos decía que es muy importante seguir todos estos protocolos de alimentación, además de tener en cuenta los minerales y cómo nos afectan en la reproducción. Entonces no está de sobra si nosotros tenemos analíticas de suelos, analíticas de los forrajes que nosotros usamos, a veces de vez en cuando un perfil metabólico para ver cómo podemos nosotros poner los mejores nutrientes y en la forma que mejor le convenga a las vacas para así tener mejor balanceada la alimentación y éstas nos desarrollen toda su genética y todo el potencial productivo y reproductivo que tienen. Vale, tenemos que reducir el anestro porque la subalimentación en el preparto incrementa la tasa de anestro. Gestionar muy bien los forrajes, manejar nosotros las praderas. Tenemos que empezar a manejar las praderas y a manejar lotes. Y en las compras de los forrajes que hacemos también es muy importante. Los lotes, ojalá los hagamos en distintas necesidades nutricionales que tengan, las vacas preparto, las paridas menores de 3 meses, las que están en cubrición y las novillas de primer y segundo parto, porque estos novillas, mal llamadas novillas, porque después de que paren ya son vacas, porque estos animales todavía tienen requerimientos de crecimiento y además de estar creciendo, estos animales están sosteniendo una gestación. Entonces estos animales tienen diferentes requerimientos a los animales o a las vacas multíparas, a las que ya han parido. Aquí vemos un trabajo de cómo influye la condición corporal en el porcentaje de vacas cíclicas. Y aquí calificando la condición corporal de 1 a 9, que también se puede calificar de 1 a 5, vemos cómo las vacas que están en una condición corporal pobre ciclan un 25% de ellas. Sin embargo, cuando están en una condición corporal buena, pueden ciclar hasta un 80% o más. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a calificar la condición corporal y ojalá tomemos esto como punto de medida cada vez que las vacas vayan a entrar al programa reproductivo. Mónica lo dijo muy bien, el toro es el gran olvidado. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero no nos olvidemos que a un toro se le suelen asignar entre 25 y 40 vacas. Si una vaca nos falla, es un ternero menos que tenemos, pero un toro infértil son 25, 40 terneros menos. No nos olvidemos del toro, por favor. Además de, como bien lo dijo, el toro es portador, puede ser portador de tricomona, campylobacter, IBR, VVD. Entonces, esta evaluación que nosotros hagamos, tanto al comprarlo como ojalá anualmente antes de que entre a la monta, es muy importante para la función reproductiva del rebaño. El toro en monta natural es el componente de más importancia en el rebaño. Hay muchos protocolos reproductivos de sincronización, muchísimos.
Nosotros actualmente estamos manejando uno que nos va muy bien y es programando en el día 0 con una GNRH. Ponemos un dispositivo intrauterino, puede ser entre 5 y 7 días. Al retirarlo ponemos Foligón y una prostaglandina, y a las 56-62 horas inseminamos a tiempo fijo con una GNRH. Este tiempo aquí lo hemos acortado a 5 días porque vemos que no funciona muy bien, pero todo lo deben planificar con su veterinario, porque el veterinario es el que va a decir qué protocolo le va a ir bien en la explotación y cuál es el que nosotros podemos hacer. Estos protocolos los podemos usar mucho nosotros si no vamos a inseminar todas las vacas en novillas para escoger toros de facilidad de parto, y si tenemos facilidad de parto vamos a tener menos distocia y menos problemas en los partos. La genética, no nos olvidemos que es la base del futuro reproductivo de la explotación. Es lento, pero se va viendo a futuro y, por ejemplo, hay diferencia en precios. Acordémonos que hay precios que hay procedencias que tienen más valoración que otras procedencias. Nosotros tenemos que escoger tanto los toros como las vacas que tengan facilidad de parto. Y lo que dije anteriormente, especialmente en las novillas. Y pensar qué quieren nuestros clientes o qué objetivo tiene nuestra explotación. Si nosotros tenemos terneros que vendemos para cebar, o nosotros tenemos recría para nosotros propios para hacer nuestra reposición, o estamos cuidando nuestra raza. Entonces tenemos que marcarnos muy bien el objetivo de la explotación. Como quinto punto, el plan sanitario hay que planificarlo muy bien con el veterinario, cuál es el mejor plan que nosotros vamos a hacer según las circunstancias. Si estamos teniendo problemas en la estación de cubriciones, si estamos teniendo abortos, ¿cuándo? Al principio, en la mitad, al final de la gestación, o estamos teniendo problemas con terneros nacidos débiles, muertos, etcétera. Y no nos olvidemos que si tenemos repeticiones o problemas de fertilidad, hay que mirar tanto la fertilidad de la vaca como la fertilidad del toro. ¿Y en qué consiste un buen plan sanitario? No solo en pinchar vacunas y en pinchar medicamentos, sino que tenemos que tener medidas de bioseguridad, tenemos que hacer monitorización y chequeos de las cosas que nosotros estamos haciendo. Si estamos haciendo un plan vacunal, hacer monitorizaciones periódicas para nosotros ver cómo va la explotación. Hacer una correcta desparasitación. Aquí hago énfasis en los problemas de desparasitación, que el verano en España cada vez se hace más largo y nosotros antes no veíamos muchas garrapatas y ahora se ven problemas de piroplasmosis en diciembre, enero, febrero, en épocas frías. Entonces tenemos que organizar muy bien con el veterinario cómo hacer la desparasitación. Y después de esto, hacer un buen plan vacunal para incrementar la resistencia del animal a las posibles enfermedades que se presenten. Tenemos que ver cuáles son los riesgos del rebaño para nosotros tener una buena bioseguridad. ¿Cómo entramos los animales? Si los animales están en contacto con otros rebaños o si los manejamos en pastos comunales. El préstamo de sementales es fundamental, o cuando metemos los sementales a pastos comunales, el semental se nos puede infectar. Tener mucha bioseguridad cuando llevemos los animales a ferias. Ojalá tengamos nosotros un buen cierre perimetral de las explotaciones y manejar muy bien los comederos y los bebederos. Aquí en los bebederos esto llevaría una charla completa de la importancia que tiene el agua en la alimentación y en el estado sanitario de los animales. Aquí soy muy crítico yo con las charcas y bueno, eso sería otra charla como les digo, pero las charcas se pueden manejar de una manera diferente. Tenemos que hacer diagnósticos previos a que nosotros hagamos vacunaciones para nosotros saber cómo está el rebaño y qué decisiones tenemos que tomar. Y después hacer monitorización de cómo nos está yendo estas pautas que nosotros tomamos. El plan vacunal y la desparasitación, eso siempre va a depender siempre supervisado por el veterinario, va a depender de muchos factores, como qué características tiene la explotación, qué posibilidades de manejo tengo, cuáles son los objetivos que tengo en la granja, qué instalaciones tengo, porque si no tengo instalaciones, una vez iba a evaluar un toro y dije, vamos a meterlo a la manga, y me dijeron, aquí no hay manga, y me sacaron un palet. Eso ya afortunadamente no se ve, pero tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que hacer una buena inversión en instalaciones. ¿Cuáles son los casos que yo tengo en la explotación? El coste, si me merece la pena tener ese coste con el beneficio que me va a dar,
y cuál es la prevalencia y la incidencia en la zona de esas enfermedades, además del riesgo que me manifiesta a mí. Las principales enfermedades que afectan la reproducción, como bien dijo Mónica anteriormente, están la neospora, el IBR, el VVD, la brucelosis, que es de declaración obligatoria, tricomona y campylobacter, pero aquí vemos la leptospira, que también está teniendo cierta importancia, sobre todo en terneros nacidos débiles y en problemas reproductivos. En la leptospira lo único que quiero apuntar es que es muy importante hacer el diagnóstico del serotipo de la leptospira que nos está afectando. Si contamos con monta natural, no nos olvidemos nunca de la tricomona y la campylobacter, porque es fundamental el testaje y el raspado de los sementales para nosotros poder tomar decisiones. Vamos a hablar rápidamente del VVD, que le llaman la enfermedad de las 1000 caras, porque tiene múltiples expresiones clínicas. Causa problemas reproductivos, nacimiento de terneros con malformaciones o terneros débiles y la infección persistente, el animal persistentemente infectado, que este es el que más problemas nos va a causar en una explotación. ¿Y cómo se genera un ternero, un animal persistentemente infectado? Aquí tenemos que la gestación de la vaca dura 9 meses y si la vaca tiene contacto con el virus del VVD entre el segundo y el cuarto mes de gestación, como el feto todavía no ha desarrollado completamente su sistema inmune, toma el virus como propio. Entonces este animal nos va a salir persistentemente infectado. En esta gráfica se ve mucho mejor. Si nosotros tenemos una vaca que tiene contacto con el virus del VVD entre el segundo y cuarto mes de gestación, la vaca va a quedar seropositiva y en teoría no va a volver a abortar del VVD, a no ser de que tenga problemas de inmunocompetencia. El problema es este, que nos sale un animal PI. Un animal PI que puede ser un ternero o una ternera. Si es una ternera y queda preñada, siempre vamos a tener animales PIs. Y si es un toro o uno que dejamos para reproducción, nos va a seguir dando animales persistentemente infectados. Es cierto que los animales PI suelen morir muy rápido, pero he visto animales, vacas de cuarto y quinto parto, siendo animales persistentemente infectados y toros que están en reproducción y son persistentemente infectados. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El punto fundamental de transmisión son los animales persistentemente infectados, pero sin embargo tenemos que tener mucho cuidado cuando compremos vacas que están preñadas o novillas preñadas, porque el detallito nos lo pueden traer adentro. ¿Vale? Los puntos críticos de control del VVD son la bioseguridad, la vacunación, pero con una vacuna que tenga protección fetal, que nos proteja al feto en ese momento que está susceptible a ser un animal persistentemente infectado, y eliminar los PIs cuando nosotros los identifiquemos. No es solo vacunar, no es solo eliminar los PIs y no es solo la bioseguridad. Tenemos que tener estas patas completas para nosotros poder controlar el VVD en las explotaciones. Y no nos olvidemos que un toro puede sufrir el VVD, puede ser PI, y si sufre el VVD sin ser PI, puede eliminar por el semen entre 5, 6, 7 meses el VVD por el semen, y además un 5-10% de los toros lo acumulan en los testículos y lo eliminan de por vida. Entonces siempre hay que testar los toros. Hablándole rápidamente del IBR, de la enfermedad de la rinotraqueitis infecciosa, que es de la misma familia del herpes que nos da a nosotros aquí en la boca, lo digo porque acordémonos que cuando tenemos las defensas bajas, nos vuelven a salir estas calenturas. Entonces, eso mismo pasa en las vacas, que ellas quedan como latentes y ese virus cuando tienen estrés, cuando vuelven a tener un mal manejo o un estrés calórico o estrés nutricional, vuelven a eliminar el virus del IBR. Y el virus del IBR tiene una importancia sanitaria y económica directa porque nos causa problemas reproductivos y problemas respiratorios. Acordémonos que el IBR tiene una tasa de infección de alrededor de 7. Entonces, un animal que esté infectado tiene una rápida diseminación del IBR en el rebaño, ¿no? Y entonces lo malo es que los animales quedan latentes y quedan infectados de por vida y cuando hay un estrés se reactiva el virus y se elimina al interior. Y entonces, al exterior, perdón, y entonces hay nuevas infecciones. Y lo mismo si nos llega al cebadero, si tenemos un animal infectado de IBR, pues nos afecta aquí y el IBR y el sincitial son enfermedades que nos abren la puerta para que las pasterelas y las mangenias nos colonicen el pulmón y es en realidad lo que nos va
a matar a nuestros terneros de problemas respiratorios. Y lo peor de todo es que tiene un efecto subclínico. Aquí vemos como en una granja, esta es una granja de vacas de leche con una producción media de 9.000 kilos, que fue negativa hasta el 2009, pero tuvo una infección en el 2010 y 3 vacas abortaron, solo 3 de 129, que sería normal. Lo drástico en eso es que las vacas producían menos leche al día. Y si esto es drástico en vacas de leche, imaginemos en vacas de carne. En vacas de carne, aquí tenemos el ejemplo más claro, que fue un trabajo que hizo nuestro compañero Antonio Bisglerio en la zona del sur de España, y él lo que hizo fue tomar su rebaño de aproximadamente unas 150 vacas y vio cuáles eran las vacas, las separó entre positivas a IBR y negativas a IBR, y vio que las vacas que eran positivas a IBR tenían un intervalo entre parto de más de 35 días. Que esto cada día abierto nos vale más o menos €1,50. Pero eso no es lo único, el peso a los 120 días era casi 3 kilos menos, 2.5 kilos menos, y al destete 5 kilos y medio. Y la edad al primer parto era de casi 5 meses más. Esto se entiende porque la vaca que está seropositiva a IBR produce menos leche, entonces los terneros al mamar menos leche producen menos kilos y entran después a la reproducción. Aquí se pueden hacer varios ejercicios de cuánto nos cuesta eso y cuánto tenemos nosotros que contribuir a que no se presente el IBR en la explotación. Pero en las terneras también tienen las neumonías. Las vacas que son seropositivas a IBR, los terneros hijos de esas vacas tienen una posibilidad de entre 15 y 20 veces más de tener el síndrome respiratorio bovino que las vacas que son seronegativas a IBR. Es decir, que las vacas, los terneros hijos de las vacas seropositivas a IBR tienen más posibilidad de tener el síndrome respiratorio. También no nos olvidemos que Europa ha optado por la erradicación y ya hay varios países que han erradicado el IBR y ahora España entró en un programa de control voluntario del IBR. Los países a los que exportamos nos exigen limitaciones comerciales, entonces nos dicen que vayan libres de IBR, de VD, de la lengua azul, entonces nosotros nos está dando un estatus sanitario y a nivel de comercialización esto nos viene muy bien para nosotros poder vender nuestro producto a los mercados extranjeros. Acordémonos que el Real Decreto ahora, si la gente quiere vacunar, tiene que vacunar con vacunas marcadas, que son las vacunas que permiten diferenciar si el animal tiene la enfermedad o si el animal está vacunado con una vacuna marcada. Entonces es muy importante que cuando vacunemos con IBR, siempre consultemos con el veterinario para ver cuál es la vacuna que nosotros debemos utilizar. Y técnicamente es posible erradicar el IBR, como les dije anteriormente, en varios países de Europa ya está erradicado el virus del IBR en los rebaños. Hay que tener en cuenta que el VVD puede provocar disminución en la calidad espermática y se elimina por el semen. Y además desde enero del 99 está prohibido el movimiento dentro de la Unión Europea de embriones y semen de rebaños seropositivos a IBR. Para nosotros hacer un plan vacunal, nosotros en vacuno extensivo, por las limitaciones que tenemos de manejo, tenemos que hacer un plan vacunal que sea eficaz, que sea sencillo, que sea práctico y que sea cómodo. Entonces nosotros les proponemos un plan vacunal que tenga el IBR marcado y el VVD que tenga protección fetal. Y en cada explotación valoramos la necesidad de vacunar a las vacas o a los terneros del síndrome respiratorio bovino. La primera ventaja del plan Bovilis es que pueden usar la vacuna combinada del Bovilis IBR más el Bovilis VVD en un solo pinchazo. Y que la segunda ventaja es que en vacas adultas la revacunación es anual, en un solo pinchazo IBR y VVD, teniendo en cuenta una buena vacunación aquí al principio de las novillas, que ahora les cuento cómo se hace. La tercera ventaja es que es la única IBR con una sola dosis en primovacunación en todos los casos, tanto en vacas de carne como en vacas de leche, o si después queremos seguir con vacuna inactivada. Y tenemos amplia experiencia en planes de erradicación. Aquí vemos, por ejemplo, en esta finca de Alemania, que esto es una cosa, y aquí me quiero detener un poco, que le digo yo mucho a los ganaderos, que no esperemos que si yo empiezo a vacunar este año de IBR, inmediatamente todos los animales me van a salir marcados o inmediatamente se va a quitar el IBR de mi explotación.
No, miremos aquí que tienen desde el año 2003 hasta el año 2005, teniendo en cuenta que la reposición en vacas de leche es alrededor del 30-35%. Aquí vemos como en el 2003 teníamos una seroprevalencia de un 33%, y en cuestión del 2003 al 2005 bajó casi a un 7%. Pero lo mejor fue que las nuevas seroconversiones bajaron de un 17% a un 0% prácticamente en 2 años. Entonces nosotros tenemos que tener paciencia con estos planes y no pensar que al poner la vacuna ya estoy libre, sino que es un trabajo continuado. Pero en ganado de carne tardamos un poco más porque la reposición en ganado de carne está alrededor de un 10, 12, 15% a lo sumo, y este es un seguimiento de una vaquería en Francia en el 2016, y vemos como en el 2009 tenían alrededor de un 50% de seroprevalencia del IBR, y como al ir vacunando con vacunas marcadas fue bajando, y ya aquí en el 2014, 2013 lograron llegar a cero la nueva seroprevalencias. O sea que en cuestión de 4 o 5 años lograron ir haciendo el trabajo por medio de la vacunación. Esto es una APP que yo les recomiendo a todos los ganaderos y los veterinarios que se metan en ella, en el bovilisplan.es, porque les permite meter todo el rebaño y tener allí los recuerdos de cuando me toca vacunar. Les salen alertas, yo meto el rebaño y me salen alertas. Si, por ejemplo, vacuné aquí, cuándo me toca la revacunación, cuándo es la siguiente vacuna y con qué tengo que revacunar. Esta APP les digo que vale para cualquier tipo de vacuna. Nosotros tenemos que maximizar el uso de las vacunas, ¿vale? Porque es muy importante cómo hacemos el protocolo vacunar, porque vacunar no es igual a inmunización. Tenemos que tener en cuenta cómo lo hacemos, tenemos que tener en cuenta frente a qué vacunamos, cuándo vacunamos, a qué animales, que los animales tengan un buen estatus nutricional y sanitario, con qué vacunamos, si nosotros cumplimos bien la pauta o no la cumplimos, cómo conservamos la vacuna, que esté entre 2 y 8 grados centígrados siempre, porque si se nos pasa de 8 se desnaturaliza, y si se nos baja de 2 grados, pues estamos congelando la vacuna y tampoco nos va a funcionar. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cómo hagamos la vacunación para que los planes vacunales nos funcionen. La vacuna, ¿cómo la conservamos? ¿Qué tipo de cepa es? ¿Cómo es la vacuna? Si la vacuna es viva o inactivada. ¿Cómo está funcionando el sistema inmune del animal? Porque no es lo mismo nosotros vacunar entrando animales estresados o animales que están en un bajo plano nutricional, que animales que están sanos y están pasando bien por la manga. Y es muy importante también la persona, la administración, que se haga bien, que si es subcutánea se haga subcutánea, intramuscular, etcétera. Y hacerla en forma, en tiempo, y tener una buena limpieza e higiene en el momento de vacunar. El protocolo vacunal nuestro se resume muy fácil. Por decir algo, hacemos lotes de animales alrededor de 8 meses y empezamos con el BVD. Al mes vacunamos con IBR y BVD, el IBR vivo. A los 15 meses, es decir, a los 6 meses aquí de esta vacunación, Bovilis, IBR y BVD mezclados, y ya podemos hacer vacunaciones anuales de IBR y BVD. Es decir, que para las novillas tendremos que hacer este tipo de vacunación. Si tenemos un rebaño de 100 animales, este protocolo solo lo teníamos que hacer en 10 o 15 animales, y el resto del rebaño, el grueso del rebaño, se vacuna en una pauta anual. Y también, si nosotros queremos hacer cebadero, o nosotros estamos vendiendo animales para cebadero, esto ya está funcionando muy bien en algunas zonas, y los clientes que compran animales lo están recibiendo muy bien, porque se está haciendo algo que se llama el preacondicionamiento. ¿En qué consiste el preacondicionamiento? En que nosotros vacunemos los animales en el campo para cuando lleguen al cebadero tengan un nivel muy alto de anticuerpos, y esto lo podemos hacer tanto si nosotros cebamos como si los vendemos. Porque cuando llegan al cebadero tienen menos posibilidad de tener el síndrome respiratorio. Entonces nosotros lo que estamos recomendando es, antes del destete, se pincha la vacuna de síndrome respiratorio, en este caso el Bovipass. Al mes, en el destete, el Bovipass y el IBR marker vivo,
y ya en la entrada del cebadero lo que hacemos es poner la vacuna policlostridial, hacer una metafilaxia o rehidratación y les va muy bien a estos animales en el cebadero teniendo una mejor vida, porque si estamos cuidándolos aquí, desde que hacemos el destete y desde que son terneros, nos van a llegar con muchas más defensas y muchos más niveles de anticuerpo al cebadero y nos van a poner más kilos de peso y vamos a tener mejores ganancias nosotros ahí. Y como último punto, es muy importante el registro de datos, el manejo de los datos. Nosotros siempre recomendamos tener un programa o hacer nosotros mismos una hoja de cálculo para nosotros tener en cuenta cuáles son los animales que son productivos o los que no son productivos, tener en cuenta cuáles son los hijos de esta vaca, cuáles son los animales que yo voy a dejar para mí o cuáles son los animales que yo voy a vender. Y nosotros no podemos tomar decisiones si no tenemos un buen registro de los datos y, más importante aún, tener un buen análisis de estos datos. De esto depende mucho la vida de la explotación y la rentabilidad de la explotación. Yo esto se lo recomiendo mucho, que tengamos muy en cuenta la monitorización y el registro de los datos. Y con esto termino y espero no haberme alargado mucho porque, claro, la exposición de Mónica fue espectacular y me dejó casi sin tema. Muchas gracias a todos.